La búsqueda de la colonia perdida de Roanoke no arroja nada más que pistas tentadoras y callejones sin salida. John White regresó a Roanoke en 1590, esperando encontrar a su hija y nieta. En cambio, encontró una palabra grabada en un poste. Durante siglos, esa pista fue ignorada. Pero las modernas pruebas de ADN y las recientes excavaciones han revelado lo que realmente significaba esa palabra. Los colonos no huyeron en pánico. Se alejaron de sus vidas inglesas a propósito. La evidencia arqueológica ahora muestra que se unieron a tribus nativas americanas, se casaron entre ellos y formaron nuevas familias. La colonia perdida nunca se perdió. Simplemente se convirtió en algo que Inglaterra nunca pudo aceptar. Todo comenzó en abril de 1584, cuando la reina Isabel le dio a Sir Walter Raleigh permiso para explorar y colonizar nuevas tierras al otro lado del Atlántico. Envió a 2 capitanes, Philip Amadus y Arthur Barlow, a través del océano. Cuando regresaron ese otoño, describieron un hermoso lugar llamado Isla Roanoke. Lo llamaron paraíso. Dijeron que estaba lleno de gente amable y tierra rica. Algunos incluso lo compararon con el jardín del Edén. La reina estaba encantada. Pero lo que no dijeron fue que algo oscuro ya había comenzado. En 1585, otra expedición regresó a esa tierra liderada por Sir Richard Grenville. En una aldea nativa, desapareció una copa de plata. Nadie pudo probar quién la tomó. Aún así, Grenville no esperó. Ordenó a sus hombres quemar toda la aldea y destruir los cultivos. Quemaron todo por una copa. Ese acto de venganza envenenó la confianza entre los ingleses y las tribus nativas antes de que la colonia siquiera comenzara. Ese mismo año, Raleigh envió un grupo de unos 108 hombres para colonizar la isla. Su líder era Ralph Lane. Construyeron un pequeño fuerte e intentaron sobrevivir, pero las cosas salieron mal rápidamente. Un naufragio arruinó la mayoría de sus suministros. Tuvieron que depender de las tribus locales para obtener comida. Al principio, las cosas parecían prometedoras. 2 nativos llamados Monteo y Guanches incluso habían viajado a Inglaterra antes y ayudaron con la comunicación. Pero en la primavera de 1586, los colonos se morían de hambre. Comenzaron a saquear aldeas cercanas solo para conseguir maíz. Eso destruyó cualquier confianza que quedaba. El jefe Wingenina, que una vez les había dado la bienvenida, comenzó a resistirse. Su gente estaba muriendo de extrañas enfermedades, y los ingleses seguían exigiendo más comida. Lane sabía que Wingenina estaba enojado y temía un ataque, así que ideó un plan. En junio de 1586, Lane invitó a Wingenina a una reunión pacífica. Pero era una trampa. Cuando llegó el jefe, los soldados ingleses abrieron fuego. Wingenina fue disparado y luego decapitado. Su cabeza fue colocada en una estaca de madera fuera del fuerte como advertencia. La traición horrorizó a muchos. Siguieron los ataques. Algunos afirmaron que las flechas nativas estaban cubiertas con veneno o sangre podrida para causar heridas mortales. Ya sea cierto o no, el miedo creció. Un mes después, en julio de 1586, los colonos se rindieron. Cuando Sir Francis Drake pasó con sus barcos, dejaron la isla atrás. Raleigh había gastado todo persiguiendo la gloria en el Nuevo Mundo. Algunos dicen que invirtió casi $40,000, lo que valdría millones hoy en día. Pero en lugar de oro o riquezas, todo lo que obtuvo fue un desastre. Aún así, no estaba listo para renunciar. Al año siguiente, en 1587, lo intentó de nuevo. Esta vez, fue diferente. No eran solo soldados. Había 115 colonos, incluidas mujeres y niños. Se suponía que era una comunidad real. El líder, John White, trajo a su hija, el Eleanor, y a su esposo, Ananas Dare. Su bebé, Virginia, nació ese mismo año. Ella fue la primera niña inglesa nacida en América, pero no mucho después de su llegada,
White tuvo que irse. Inglaterra se estaba preparando para la guerra contra España. Se acercaba la Armada Invencible. Se necesitaba cada barco para la defensa. White suplicó ayuda, pero su regreso se retrasó una y otra vez. No fue hasta agosto de 1590, 3 años después, que finalmente regresó. Desembarcó en Roanoke el 8 de agosto, el tercer cumpleaños de su nieta, Virginia Dare. La isla estaba en silencio. Sin gente, sin cuerpos, sin edificios. Todas las casas habían desaparecido, cuidadosamente desmontadas y retiradas. Toda la colonia simplemente desapareció. No había señales de lucha, ni sangre, ni huesos, solo una palabra grabada en un poste de madera. Croatoan, y cerca, en un árbol, 3 letras, cerró. No había ninguna cruz o señal de socorro grabada junto a ellas. Ese había sido el símbolo acordado para el peligro. Su ausencia significaba que se habían ido voluntariamente. White creía que los colonos se habían ido a la isla de Croatoan, al sur de Roanoke. Allí vivía la tribu Croatoan, y también era el hogar de Monteo, el aliado nativo que se había mantenido leal a los ingleses. Incluso había sido bautizado y nombrado Lord de Roanoke por los ingleses. White estaba seguro de que los colonos se habían ido a buscar seguridad con la gente de Mateo, pero las tormentas bloquearon su camino. Nunca pudo llegar a la isla de Croatoan para confirmar la teoría, y así, los colonos se fueron. Nadie los volvió a ver. No fue solo un fuerte lo que desapareció. Las familias habían desaparecido. Entre los 115 había 17 mujeres y 9 niños. Estos no eran soldados. Eran personas que intentaban construir hogares. Su desaparición convirtió a Roanoke en algo más que una colonia fallida. Se convirtió en una historia de fantasmas. El destino de Virginia Dare. La pequeña niña nacida en la esperanza se convirtió en un símbolo del misterio. ¿Habían muerto de hambre? ¿Habían sido atacados? ¿O simplemente se habían unido a las tribus nativas, casándose en sus comunidades y dejando atrás el mundo inglés? Esa última posibilidad tenía más sentido que los mitos que vendrían después, pero nunca se confirmó. Y así, el misterio solo se profundizó. La primera colonia ya había demostrado lo mal que podían ir las cosas. En junio de 1586, cuando Lane asesinó a Winina durante la falsa reunión de paz, todo cambió. La gente del jefe contraatacó. Algunos relatos ingleses incluso describieron flechas envenenadas y heridas infectadas, lo que hizo que la guerra se sintiera aún más aterradora. Cuando el grupo de Lane finalmente escapó con los barcos de Drake, tuvieron suerte de sobrevivir. Sin embargo, incluso durante esos terribles momentos se estaban formando extraños vínculos. Mateo se había vuelto profundamente leal a los ingleses. El 13 de agosto de 1587, fue bautizado y recibió un título por los colonos. Pero su lealtad tuvo un costo. Una vez había ayudado a los ingleses a atacar una aldea llamada Aquascoach, guiándolos después del incidente de la copa robada. Para los ingleses, él era un héroe. Para otras tribus, él era un traidor. Juan Chis, el otro nativo que había viajado a Inglaterra, tomó un camino diferente. Se volvió sospechoso de los ingleses y luego se distanció. Algunos creen que incluso ayudó a organizar la resistencia. Los 2 hombres, que una vez fueron compañeros, habían tomado decisiones opuestas. Uno eligió la alianza, el otro eligió el desafío. Durante ese tiempo, la comida se convirtió en el mayor temor de los colonos. Los hombres de Lane habían consumido todos sus suministros. Algunos relatos dicen que incluso se comieron a sus propios perros y caballos, desesperados por mantenerse con vida. Lane dividió a su grupo en pequeños grupos de búsqueda solo para encontrar algo comestible. Un hombre escribió que los dejaron en gran angustia por la comida. El miedo a la inanición nunca los abandonó y también atormentó a la colonia de 1587. Antes de que White se fuera, les dio un plan. Si alguna vez tuvieran que mudarse,
debían grabar su nueva ubicación en un árbol o poste. Si estaban en peligro, debían agregar una cruz. Entonces, cuando White regresó y encontró croatones sin cruz, creyó que se habían mudado por elección, no por fuerza. Los colonos habían intentado comerciar con los nativos para obtener comida, ofreciendo cobre y herramientas de metal. Las tribus nativas valoraban el cobre espiritualmente. Los arqueólogos luego encontraron piezas de cobre inglés enterradas en sitios nativos en Hatteras y el continente. Algunos se usaban como adornos. Otros fueron martillados en puntas de flecha. Incluso se encontró un pendiente de cobre del siglo XVI, hecho de alambre estirado en una aldea nativa. Claramente provenía de manos inglesas. La gente local no tenía las herramientas para estirar el cobre de esa manera. Estos bienes comerciales estaban destinados a construir amistad, pero también pueden haber armado a las mismas personas que podrían luchar contra los ingleses. En agosto de 1587, John White se paró en la orilla de la isla de Roanoke por última vez. No quería irse. Su hija estaba allí. Su nieta recién nacida estaba allí. Pero la colonia se estaba quedando sin suministros. Y como gobernador, no tenía otra opción. Navegó de regreso a Inglaterra, pensando que regresaría en solo unos meses con todo lo que necesitaban para sobrevivir. No tenía idea de que pasarían 3 largos años antes de que volviera a ver esa isla. Inglaterra no estaba lista para su regreso. Había estallado la guerra. La Armada Invencible atacó en 1588 y se necesitaban todos los barcos ingleses. Nadie enviaría a White de regreso a Roanoke, sin importar cuánto suplicara. Todo lo que podía hacer era esperar. Cuando finalmente obtuvo permiso para ir en 1590, se había unido a una misión de corso, con la esperanza de escabullirse y encontrar a su gente. Pero cuando llegó a Roanoke, algo se sintió mal en el momento en que llegaron. Era una noche tormentosa. La isla estaba en silencio. Ninguna voz gritó. Ninguna luz parpadeó desde las cabañas, solo viento, olas y oscuridad. Durante 2 días, buscaron en la isla. Vieron humo en la distancia. Encontraron huellas frescas en la arena. Fue suficiente para que sus corazones se aceleraran. Alguien había estado cerca, pero nunca encontraron a una sola persona. El pueblo había desaparecido, no quemado, no destrozado, desmontado cuidadosamente, como si alguien se hubiera mudado y se hubiera llevado sus casas con ellos. Luego llegó el mensaje. Grabada en un poste de madera había una palabra: Croatan. White lo reconoció al instante. Ese era el nombre de una isla cercana ahora llamada Hatteras. Creyó que sus colonos se habían mudado allí. Quería navegar allí de inmediato. Pero el destino tenía otros planes. Un enorme huracán azotó los bancos exteriores antes de que pudieran llegar a Croatan. Casi hundió su barco. Un capitán exigió que regresaran. Se perdieron anclas, se rompieron los mástiles. White estaba destrozado. Cedió. Regresarían a Inglaterra para el invierno y lo intentarían de nuevo en la primavera. Pero la primavera nunca llegó. White nunca regresó a Roanoke. Regresó a Inglaterra, pero su corazón se quedó atrás. Su diario decía que la tormenta había golpeado justo cuando sentía que estaba a punto de salvar a su familia. Lo atormentó hasta el día de su muerte. Lo que lo empeoró fue saber que probablemente estaban a solo 80 kilómetros de distancia. Esa corta distancia bien podría haber sido un mundo de distancia. Estaba tan cerca, pero aún así fracasó. Había una pista extraña más. Además de la palabra Croatoan grabada en un poste, había una segunda talla. Esta simplemente decía Crow en un árbol cercano. Tal vez fueron interrumpidos mientras lo escribían. Tal vez comenzaron a tallar en 2 lugares para asegurarse de que White lo viera. Nadie lo sabe. Pero faltaba algo aún más importante. Antes de partir, White había llegado a un acuerdo con los colonos. Si se vieran obligados a irse por violencia o peligro, tallarían un símbolo especial, una cruz, una señal clara de angustia. Pero no había cruz.
Eso significaba que no habían sido atacados. Se habían ido voluntariamente, con calma. Tenían un plan. Ese plan puede haber ido mucho más allá de Croatan. En 2025, los investigadores volvieron a examinar un mapa que John White había dibujado en 1585. Se llamaba el mapa de la Virginia Parse. Parecía normal hasta que utilizaron imágenes especiales y encontraron algo escondido debajo de un parche. Era un símbolo en forma de estrella en rojo y azul. El lugar estaba a 80 kilómetros tierra adentro, cerca del río Choen. Los arqueólogos ahora lo llaman Sitio X. Parecía una segunda ubicación de respaldo en caso de que Roanoke fallara. Y White incluso mencionó en su informe que los colonos planeaban ir a 80 kilómetros hacia el continente. Si todo esto fuera cierto, los colonos podrían haber sobrevivido. Es posible que se hayan mudado primero a la isla de Croatán y luego se hayan internado en el continente. Podrían haberse puesto en contacto con tribus amigas. Podrían haberse adaptado, vivido, pero nadie siguió esas pistas en ese momento. En 1605, espías españoles escucharon rumores. Escribieron sobre ello. Algunos dijeron que había ingleses viviendo con tribus nativas. Un informe mencionó a hombres con ropa europea lejos de las tierras de Powhatan. Incluso hubo un cuento de 4 hombres, 2 niños y una mujer que habían escapado de un ataque. Pero para entonces, nadie en el poder quería perseguir fantasmas. El rey Jacobo I había tomado el trono en 1603. No le importaba Roanoke. Estaba enfocado en Jamestown, que fue fundada en 1607. Y Raleigh, el hombre que lo había comenzado todo, había caído en desgracia. Fue encarcelado. Nadie lo escuchaba más, entonces los informes fueron ignorados. El misterio se desvaneció en el fondo. Los colonos perdidos fueron dejados atrás, no solo en la isla, sino en las mentes de los ingleses. White había dicho una y otra vez que no había señales de violencia, ni símbolos de angustia. Eso importaba. Pero en años posteriores, los escritores contaron historias sangrientas. De todos modos, en 1612, un hombre llamado William Strachey afirmó que el jefe Powhatan había confesado haber matado a los colonos. Supuestamente, Powhatan dijo que tenía sus pertenencias como prueba. Ese cuento se repitió durante años, pero probablemente ni siquiera se trataba de Roanoke. Los historiadores creen que se refería a los colonos que se habían mudado hacia la bahía de Chesapeake, no a los que quedaron atrás en la isla de Roanoke. Durante siglos, nadie tuvo una respuesta clara sobre lo que realmente le sucedió a las personas de Roanoke. Pero todo comenzó a cambiar, solo recientemente. Fue en los últimos 20 años que los arqueólogos finalmente comenzaron a descubrir pistas físicas reales sobre a dónde podrían haber ido los colonos desaparecidos. El punto de inflexión se produjo entre 2007 y 2012, cuando los investigadores de la First Colony Foundation encontraron algo extraño en el condado de Bertie, a unos 80 kilómetros tierra adentro de la isla de Roanoke. La ubicación se encontraba en silencio a lo largo de Salmon Creek, justo cerca del borde occidental de Albemarle Sound. Lo llamaron Sitio X. En un mapa antiguo de la década de 1500 hecho por el inglés John White, había un parche de papel que cubría un área específica. Debajo de ese parche, escondido durante siglos, había un pequeño símbolo que parecía una estrella. Y esa marca, dibujada con tinta invisible, estaba ubicada exactamente donde ahora se encuentra el Sitio X. Esa única estrella fue la primera pista real en 400 años. En el Sitio X, comenzaron a excavar y la tierra comenzó a hablar. Poco a poco, descubrieron piezas rotas de cerámica inglesa. Algunas de ellas datan de la década de 1580. Había fragmentos de Surrey y Hampshire borderware, al menos 40 de ellos, que eran artículos domésticos típicos traídos de Inglaterra. También encontraron partes de una jarra Ballister de North Devon, un antiguo recipiente de almacenamiento utilizado en toda Europa.
e incluso ganchos para tiendas de campaña, que eran herramientas de hierro utilizadas para estirar telas o pieles. Estos artículos no pertenecían a las tribus nativas americanas locales. Eran europeos. Y no provenían de una sola olla o jarra. Los arqueólogos pudieron determinar que habían sido parte de al menos 6 o 7 recipientes diferentes. Significaba que estos no eran solo sobras al azar. Un pequeño grupo de colonos ingleses, muy probablemente sobrevivientes de la colonia de Roanoke, había vivido allí durante un tiempo y había traído sus cosas con ellos. Lo que hizo esto aún más asombroso fue que el sitio coincidía con el plan de respaldo exacto que los colonos habían mencionado en la década de 1580. Habían hablado de mudarse 80 kilómetros hacia el continente si las cosas salían mal. El sitio EQ estaba casi exactamente a esa distancia de la isla de Roanoke. Parecía que lo habían cumplido. El arqueólogo Nick Lucetti explicó más tarde que las herramientas y la cerámica no eran signos de una visita corta. Estos no eran exploradores de paso. Estos eran colonos que intentaban construir una vida en el interior. Y el pequeño símbolo del fuerte oculto en el mapa de John White ahora tenía sentido. Era una pista dejada por alguien que probablemente no quería que rivales o enemigos supieran a dónde iban los sobrevivientes. Cuando este descubrimiento de tinta invisible salió a la luz en 2012, los titulares se explotaron. Un misterio de 400 años acababa de abrirse. Siguiendo este mapa, comenzaron a excavar más profundo en el sitio X e incluso encontraron signos de una trinchera defensiva o pared de tierra. Tal vez incluso el mismo fuerte que había sido marcado en el mapa. Por una vez la vieja frase, X marca el lugar, parecía realmente cierta. Ahora, había evidencia seria de que algunos de los colonos no desaparecieron, sino que se mudaron tierra adentro a un lugar seguro e intentaron comenzar de nuevo. Pero no todos fueron en una dirección. De vuelta en la isla de Hatteras, también conocida como Croatoan, otros arqueólogos estaban descubriendo un lado diferente de la historia. Desde finales de la década de 1990 y más intensamente entre 2009 y 2015, habían estado excavando áreas cerca de Buckton. Lo que encontraron fue increíble. Piezas de un viejo mecanismo de disparo de un arma de fuego Snap Hunts del siglo XVI. Un anillo de sello de plata con un león grabado. Parte de una espada de estoque europea. Incluso objetos de ropa isabelina, como hebillas y puntas elegantes para cordones de zapatos. Estos no eran restos de un naufragio. Eran signos de que al menos algunos colonos o sus hijos habían vivido entre las tribus locales en Hatteras durante muchos años. En 2015, un artefacto contó una historia aún más poderosa. Era un pequeño accesorio de latón del freno de un caballo, y en él estaba grabada una rosa Tudor, el símbolo de Inglaterra. Pero se encontró no en un fuerte o casa inglesa, sino en una pila de basura nativa americana. Esa pequeña rosa de alguna manera terminó enterrada profundamente en un basurero. Tal vez intercambiada, regalada o guardada como recuerdo. Era un símbolo silencioso de cómo dos mundos se habían tocado. Cerca, otros objetos contaban historias similares. Había asas de viejos cofres marinos ingleses que habían sido remodeladas por artesanos nativos en cuchillos o herramientas. La gente se las arreglaba con lo que tenía, mezclando habilidades inglesas y nativas. Las pipas de fumar encontradas en el sitio agregaron aún más capas a la historia. Docenas de ellas, algunas hechas al estilo inglés, otras claramente moldeadas por manos nativas. Parecía que personas de ambas culturas habían compartido hábitos, compartido espacio y compartido vida. Luego, en 2023, surgió una nueva sorpresa de la propia isla de Roanoke, en un lugar llamado Elizabeth and Gardens. Los arqueólogos que excavaban cerca encontraron un bucle de alambre de cobre aproximadamente del tamaño de una moneda. Parecía simple al principio, pero las pruebas metalúrgicas en 2024 confirmaron que era cobre estirado, algo que los alganquinos locales no tenían las herramientas para hacer. Era europeo. Eric Klinghoffer, de la First Colony Foundation,
confirmó que solo podía provenir de las expediciones inglesas de Raleigh, probablemente entregado durante el primer contacto en 1584-1585. Sugirió que podría haber sido un regalo, tal vez del explorador Barlow, tal vez entregado a la esposa de un jefe local como gesto de agradecimiento después del famoso banquete de bienvenida. El anillo de cobre había permanecido enterrado intacto bajo 1 metro de arena, depositada por un huracán en la década de 1760. Eso significaba que no se había movido desde finales del siglo XVI. Junto con él, encontraron más signos de un gran pueblo alanquino. Había ollas rotas, rastros de antiguas fogatas y marcas donde una vez se alzaron postes de madera en el suelo. Parecía que el pueblo había sido el hogar de guerreros de élite, y los colonos ingleses habían vivido entre ellos durante un tiempo. Estos descubrimientos de 2023 y 2024 dejaron más claro que nunca que la colonia de Roanoke no simplemente desapareció. Los colonos no murieron todos en un solo lugar. Se mudaron. Se separaron. Algunos siguieron a Monteo a la isla de Hatteras. Otros probablemente se internaron en el continente hacia el sitio X. Se unieron a tribus nativas, construyeron nuevos refugios y se desvanecieron lentamente en la vida local, llevándose consigo sus herramientas, sus costumbres y sus historias. Ese mismo año, los arqueólogos regresaron a Hatteras y comenzaron a trabajar en una nueva ubicación llamada Sitio Doggiese, a unos 16 kilómetros del sitio X. Lo que encontraron los sorprendió. El sitio Y tenía incluso más cerámica europea que el sitio X. Descubrieron 8 tipos diferentes de cerámica, incluidas jarras de aceitunas españolas y más borderware. Significaba que un grupo más grande de colonos podría haber ido al sur al sitio Y, tal vez liderado por alguien como George Howe, mientras que un grupo más pequeño se internó en el continente. Estas pistas rechazaron firmemente la vieja idea de que todos los de Roanoke habían muerto o desaparecido en la propia isla. La nueva imagen era mucho más humana y mucho más esperanzadora. Los colonos se habían dividido en grupos más pequeños, habían encontrado nuevos hogares y llevado lo que podían. Con el tiempo, sus productos ingleses se agotaron. Se intercambiaron o fueron remodelados por las personas con las que vivían. La colonia no se perdió. Simplemente se movió y se dispersó. Aún así, no todos los expertos están convencidos todavía. En 2025, el arqueólogo Dr. Charles Wan de la East Carolina University expresó algunas dudas. Admitió que los artefactos de metal y la cerámica eran convincentes, especialmente la escama de martillo de hierro, que mostraba signos de herrería, pero quería evidencia aún más clara. En sus palabras, me gustaría ver un hogar si estamos hablando de actividad de forja. No estaba convencido de que el metal reutilizado por sí solo demostrara que los colonos vivían y trabajaban allí a largo plazo. Las escamas podrían haber provenido de material recuperado, dijo. No estaba negando la posibilidad, solo quería más contexto. Todo lo que hemos encontrado apunta a una verdad inolvidable. Los colonos de Roanoke no se desvanecieron en el aire, sobrevivieron. No se limitaron a desvanecerse. Se mezclaron con el mundo indígena que los rodeaba, y vivieron, al menos durante una generación o dos. Las pistas más poderosas provienen de la isla de Hatteras. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar allí, encontraron algo increíble. Docenas de pipas de tabaco antiguas estaban enterradas en el suelo, pero no cualquier pipa. Algunas estaban hechas al estilo inglés, talladas en arcilla blanca, y otras eran claramente croatas, hechas con materiales locales. Pero aquí es donde se pone extraño. Algunas piezas de pipa parecían una mezcla de ambas culturas, formas inglesas con diseños nativos tallados en ellas. Ese tipo de mezcla no sucede a menos que las personas estuvieran sentadas juntas, fumando juntas, viviendo juntas. El tabaco no era solo un hábito casual para las tribus locales, era sagrado. Era parte de la ceremonia, de la unión, y los ingleses, especialmente el grupo de John White,
lo habían adoptado profundamente. Incluso ayudaron a popularizar el tabaco en Inglaterra. Entonces, cuando las pipas inglesas y croatas aparecen en el mismo lugar, cuenta una historia silenciosa pero poderosa. Significa que estas personas se sentaron juntas alrededor de las fogatas, pasaron la pipa y compartieron historias. No eran enemigos. Se convirtieron en familia. Y la idea del matrimonio mixto no es solo especulación. Casi con certeza sucedió. Había muy pocas mujeres inglesas, pero muchos hombres. Solo tiene sentido que los hombres se casaran con familias croatas y se quedaran. Más tarde, las historias orales nativas transmitidas de tribu en tribu hablaban de niños de piel clara, de personas con ojos claros y cabello más claro. Recordaban a los hombres blancos que habían sido acogidos y cuyas líneas de sangre continuaron. Y luego vino algo aún más sorprendente. En 1700, el explorador John Lawson visitó el área y se reunió con los ancianos de Hatteras. Le dijeron que sus abuelos eran blancos. Eso no es solo un rumor, ese es un recuerdo transmitido directamente desde la época de la colonia perdida. Pero no se detiene ahí. En el siglo XIX, un grupo de personas conocidas como los Lumbi fueron registradas en relatos históricos. Muchos creen que descienden de la tribu croatan. Y entre estos Lumbi había familias con nombres como Barry, Taylor y Jones. Estos no eran solo nombres al azar. Cuando regresas a la lista de colonos de 1587, encuentras nombres como Pierce, Payne y Dare. El tipo exacto de apellidos que aparecen en los primeros árboles genealógicos de Lumbi. Los nombres sobrevivieron, las líneas de sangre sobrevivieron y la cultura, tanto inglesa como indígena, se había fusionado en algo nuevo. Incluso hay una leyenda sobre un hombre llamado Jefe Weston, un líder local en una tribu al sur. Algunos piensan que una vez fue un inglés llamado Weston que se convirtió en jefe después de que la colonia se separó. Ya sea que ese detalle exacto sea cierto o no, es una pieza más del rompecabezas. Muestra que esto no fue solo unos pocos sobrevivientes aferrándose a la vida. Eran familias enteras, inglesas y nativas, convirtiéndose en un solo pueblo. La colonia de Roanoke no desapareció. Se transformó.